Bien, entonces vamos a entender esto. Acá tenemos una figura, un polígono abierto, que empieza en uno, que empieza va 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá estos ángulos, ángulo alfa, ángulo beta. Entonces, ¿este ángulo qué sería? Este primer ángulo es el azimut, ¿cierto? Este primer ángulo es el azimut. Este es un ángulo horizontal. Estamos viendo esta figura en planta, estamos viendo en planta, es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Estamos viendo en planta. Y esta flecha de aquí nos está indicando el norte. Esta flecha de aquí nos está indicando el norte, o sea que el equipo está midiendo ese ángulo con relación al norte. Está midiendo este ángulo con dirección al norte. ¿Sí? Entonces, eh, para propagar, necesitamos conocer el rumbo o el azimut. Ya hemos definido el rumbo y el azimut, qué cosa es el rumbo y el azimut. Y necesitamos conocer el rumbo y el azimut en este caso, ¿verdad? Acá tenemos el azimut, que también podría ser el rumbo, ¿verdad? Porque está en función del norte, que también podría ser. Entonces, vean, aquí estamos del 1 al 2, tenemos el azimut. Queremos conocer el azimut del 2 al 3, o sea, este de acá, el beta, el ángulo beta, que sería este el azimut, ¿cierto? El azimut. Entonces, aquí nos han puesto que el azimut, que sería el beta, en este caso también podría ser el rumbo, como les decía, ¿verdad? El rumbo también podría ser. ¿Por qué? Porque está en función del norte. Todo lo que esté en función del norte o del sur puede ser rumbo. ¿Sí? El rumbo es en función del norte y del sur. Y el azimut es en función del norte simplemente, como en este caso, ¿no? Entonces, acá tenemos el azimut en función del norte. El norte está mirando hacia arriba, en todos los casos. Entonces, tenemos el azimut, ¿de acuerdo? ¿Cómo hallamos este azimut? El azimut anterior, el azimut anterior más el ángulo de deflexión. ¿Qué cosa es el ángulo de deflexión? Es el ángulo que tenemos que girar hasta llegar al siguiente punto. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo de deflexión. Entonces, así continuamos hasta en todo lo que queramos propagar, ¿verdad? Estamos propagando el azimut. El azimut, hemos dicho, ustedes si revisan la clase anterior, es un dato importante para calcular las coordenadas en el levantamiento topográfico con teodolito. Es por eso que estamos calculando el azimut en base al azimut inicial. O sea, no necesitamos medir todos los azimuts, solamente medimos el azimut inicial y ese lo estamos propagando. Ese lo estamos propagando, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ángulos horizontales, ¿sí? Recalco, estamos hablando de ángulos horizontales vista en planta, visto desde arriba. Esta imagen que ustedes están viendo es vista en planta. Es como si ustedes estuviéramos viéndolo desde arriba hacia la superficie, ¿sí? Entonces, eh, el primer azimut es el que estamos propagando, el primer azimut, este de acá. Entonces, estamos propagándole sumando el ángulo de deflexión, este ángulo de deflexión, ¿de acuerdo? El ángulo de deflexión. Y entonces, acá abajo nos está mencionando el rumbo. Entonces, el rumbo puede estar en función del norte o del sur, este es el sur. Entonces, en este caso está en función del sur hacia el este. El este está acá. Este es este ángulo, el rumbo. El rumbo. ¿Sí? El rumbo. Entonces, en este caso sería, ¿no? Igual lo propagamos otra vez, ya tenemos el rumbo, perdón, tenemos el azimut en 3, hemos medido este azimut, ¿verdad? El azimut anterior, que sería este de aquí, el azimut anterior, que ya lo tenemos acá,
este azimut, más el ángulo de deflexión, más el ángulo de deflexión, más este ángulo, ¿qué cosa nos da? El azimut en 3, ¿cierto? Nos da el azimut en 3. Estamos propagando, simplemente estamos propagando. Entonces, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos esos ángulos de deflexión? Eso lo medimos en campo. Eso se mide en campo. Estos ángulos de deflexión se miden en campo. Eso es lo que medimos. Ese es el ángulo horizontal, ángulo de deflexión que medimos. Entonces, medimos el ángulo horizontal y el azimut inicial. En todos los casos vamos a medir ese ángulo de deflexión. En todos los casos vamos a medir el ángulo de deflexión para calcular el azimut. Si no, ¿cómo calculamos el azimut? En el caso de una poligonal abierta, hablamos de ángulo de deflexión. En el caso de una poligonal cerrada, hablamos de ángulos interiores. Hablamos de ángulos interiores, correcto. Gracias por compartirlo, Cristian. Entonces, eh, estamos entrando obviamente en conceptos un poco más profundos y para que podamos entenderlo en ese detalle también, ¿verdad? Entonces, por eso yo les pido un poco de atención. Ustedes luego lo van a revisar y yo voy a resumir toda la exposición para tener las partes importantes de lo que de lo que estoy exponiendo. Y si alguien tiene preguntas, también sería bueno para acotar al tema. Entonces, estamos viendo cómo es la propagación. Estamos diciendo que este ángulo lo pedimos, este ángulo se mide en campo con el equipo, este ángulo. Y para conocer el azimut, este azimut, este de acá, nos basamos en el primer azimut. ¿Sí? Es lo que vamos a propagar. Vamos a sumar el ángulo de deflexión al azimut anterior, la variación o ángulo de deflexión al azimut anterior, y lo mismo acá. Este azimut, que sería hasta aquí, es toda esta vuelta de acá hasta aquí, y después le sumamos este, que sería el ángulo de deflexión. Entonces nos da hasta acá el azimut. Nos da el azimut, que sería todo esto. Aquí está el azimut. ¿Cierto? El azimut en 4. El azimut en 4, y finalmente con eso, con esta distancia conocida, encontramos este punto, que sería el punto número 5. Entonces, en este pequeño ejemplo estamos viendo, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta de esto, en este momento sería que lo haga. Yo asumo que lo han entendido esta parte de los ángulos horizontales. Hasta esta parte, obviamente vamos a continuar, pero lo que son ángulos, azimut y la propagación de azimut, acá estamos viendo, ¿verdad? En una poligonal abierta. En una poligonal abierta. Entonces, esta es la forma en cómo se propagan los azimuts. Como hemos dicho, el propósito de propagar azimuts es para encontrar las coordenadas. ¿Sí? Aunque, como les repito, esto nos estamos adentrando en conceptos más ligeramente profundos, porque finalmente con una estación total no se necesita hacer ningún tipo de cálculo. Solo se necesita saber manejar bien el equipo y empezar a medir. Sin embargo, cuando conocemos estos conceptos fundamentales, sabemos lo que está ocurriendo en el proceso y lo que se está trabajando y qué es lo que se puede ver. Entonces, esta es la forma en cómo se miden los ángulos para propagar el azimut. ¿Sí? Para propagar el azimut en un alineamiento o en un polígono abierto. En un polígono abierto. Entonces, los ángulos horizontales se pueden representar como rumbos o como azimuts. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto también, lo estamos ya recalcando. Lo estoy recalcando por mi parte. Y vamos a continuar. Ya. Entonces,
Tenemos dos sistemas principales para medir ángulos, ¿de acuerdo? Dos sistemas principales para medir ángulos. El sistema sexagesimal y el sistema centesimal, como ustedes pueden verlo acá, ¿sí? Para medir ángulos, una circunferencia, estamos hablando de una circunferencia, ¿no? ¿Cuánto mide una circunferencia completa? La vuelta del reloj, ¿cuánto mide? 360 grados, ¿verdad? 360 grados. ¿Cuántas horas hay? 12 horas. 12 horas. En el reloj hay 12 horas, en el día hay 24. La vuelta está representada por 12 horas. Cada hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Si multiplicamos 60 por 60, 6 por 6, 36, ¿cierto? 360. 360 grados tiene toda la vuelta. Y cada grado está dividido también en partes. ¿De cuántos? 60 segundos. 60 segundos. Un minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? Un minuto tiene. Es el sistema sexagesimal de división de ángulos, de división de ángulos. O sea, acá tenemos una imagen justamente que nos está hablando de eso, del sistema sexagesimal, y se está tomando una medida de un ángulo, una porción de un ángulo, el ángulo alfa en este caso. Dice que esta porción de ángulo, este ángulo alfa, mide 10 grados, 20 minutos, 36 segundos. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo en forma simbólica, a través de símbolos, y aquí estamos viendo a través de, textualmente, digamos, ¿no? Que también son símbolos, símbolos lógicamente, pero estamos viendo 10 grados, ¿cómo se lee? 20 minutos y 36 segundos. Los segundos, representados por dos comillas, se podría decir, una comilla por una sola, un par de comillas, una sola, y el símbolo de grados, ¿verdad? Grados, minutos y segundos. Es como se mide una porción. Y en el otro sistema, el sistema sexagesimal, eh, bueno, vamos a pasar al sistema. El sistema sexagesimal divide toda la vuelta en 400 grados. En 400 grados. Grados angulares estamos viendo, grados angulares. También existen grados de temperatura, ¿verdad? Pero estamos viendo grados angulares. Entonces, y a su vez cada grado en 100 segundos y cada segundo en 100 centésimas de segundo y así. Y un grado en 10.000 milésimas, centésimas de segundo, ¿verdad? Entonces, bueno, acá está, ¿cómo se lee? Aquí está, perfecto. Entonces, ¿cómo se lee? El ángulo alfa, la misma porción exactamente, ¿no? Correcto, es la misma porción, pero tiene otra lectura. En este caso son 25 grados, 45 minutos y 33 segundos. 33 segundos. Entonces, estamos viendo que en una misma porción, en un diferente sistema, la medida es diferente, ¿verdad? La medida es diferente. Eso es importante tomar en cuenta a la hora de medir ángulos. ¿En qué sistema está trabajando el equipo? Hay equipos que tienen sistema centesimal y sexagesimal. Entonces, nosotros, por convención, trabajamos en el sistema sexagesimal. ¿Sí? Todos los trabajos. Sistema sexagesimal. Entonces, ocasionalmente se podría trabajar en sistema centesimal, ¿no? De acuerdo a cómo se esté trabajando. Pero lo usual, siempre, bueno, al menos yo por experiencia siempre he trabajado con sistema sexagesimal. Ahora, el sistema centesimal también. Bueno, ustedes ya ven aquí también, está dividido en cuatro cuadrantes, un cuadrante, cuadrante 1, si vamos en el sentido horario, ¿verdad? Hasta el 100, cuadrante 2 hasta el 200, cuadrante 3 hasta el 300 y 4, 400, 0 grados empieza nuevamente. Y en el sistema sexagesimal empieza en 0, en sentido horario 90 positivo, 180, 270, 360.
Ustedes ya saben eso. Entre estos tres sistemas. ¿A cuánto equivale 360 grados numéricamente? A 2pi. 360 vale en el sistema centesimal a 400. Con esto ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos, claro, que 360 vale a 2pi. Listo. Y con eso ya podemos hacer la relación. Correcto. Entonces, hemos visto de forma general un poco, y también entrando en algunos casos, algunos detalles, cómo es el sistema de medición de ángulos horizontales. ¿Sí? Todavía estamos viendo horizontales. Vistos en planta, ángulos horizontales. Entonces, hemos visto esos dos sistemas. De acá para adelante el libro ya nos propone algunos ejemplos. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Es un instrumento antiguo. A ver, ¿qué se imaginan esto? ¿Qué es este instrumento? En este caso, esto es como que lo pones encima de la mesa, ¿verdad? Ya, para tener idea. Entonces, esto mide ángulos horizontales y este mide ángulos verticales, ¿no? ¿Cómo haya sido el funcionamiento exacto de este equipo? Pero su nombre aquí aparece. Polimetrum, polimetro, polimetro. ¿Sí? Entonces, acá dice, ¿qué dice acá? Altimetra, altimetra, altimetra. Entonces, ¿qué cosa es la altimetra? Altimetría, ¿sí? Y en altimetría, ¿qué cosa hemos visto que definimos? La cota, la ubicación de un punto con respecto al nivel del mar. Esos son ángulos verticales, efectivamente, ángulos verticales para medir la ubicación de un punto, la elevación de un punto, ¿cierto? Entonces, esto mide ángulos verticales o altimetría y el otro mide ángulos horizontales o planimetría, ¿no? Ahí está. Planimetra, planimetra, planimetra. Entonces, este equipo que tiene ya muchos años, bueno, ustedes pueden revisar ahí la información, mide, es su predecesor del teodolito. Este es su predecesor del teodolito, ¿sí? Entonces, así se medían ángulos también, pero si se dan cuenta, el principio sigue siendo el mismo, el fundamento sigue siendo el mismo. Entonces, este es un equipo antiguo de medición de ángulos. Y bueno, entonces, la pregunta, ¿verdad? ¿La Tierra es plana o es redonda? La Tierra es plana o redonda. ¿Ustedes han escuchado las teorías terraplanistas de la Tierra es plana o redonda? ¿Cierto? Hay gente que sale y defiende la teoría plana, la Tierra plana. Incluso salen personas, estudiosos, algunos con grados académicos y especialistas. Y bueno, dicen, no, yo no he tenido la oportunidad de escuchar esas definiciones, pero sí he visto que por ahí hay una corriente terraplanista. Entonces, yo les pregunto a ustedes, tal vez por ahí hay alguien que piensa, tiene ese concepto terraplanista, ¿no? Y tal vez podría compartirnos. Entonces, pero se podría decir que la Tierra es plana también. Sí, yo podría afirmar que la Tierra es plana, pero ese concepto cabe dentro de un contexto. ¿Sí? O sea, podemos afirmar que la Tierra es plana, sí podemos decir la Tierra es plana, pero dentro de un contexto. ¿En qué momento podemos decir eso? Podemos decir eso si es que hablamos de una porción de la Tierra, de una parte de la Tierra, ¿sí? No del planeta entero. Pero si agarramos una parte de la superficie, podemos decir que la Tierra es plana. Porque dentro de ciertos límites, como estábamos viendo, dentro de ciertos límites, el efecto de la curvatura de la Tierra no se manifiesta. Entonces se puede decir que es una superficie plana, ¿no? O sea, dentro de todo el relieve que existe, se puede decir que es una superficie plana. Si nos encontramos dentro de esos límites del campo de la topografía, ¿sí? Entonces, para los topógrafos, como una curiosidad también, ¿no? Para los topógrafos, la Tierra
entre asterisco, porción de la superficie terrestre, no toda la Tierra, sino una porción, es plana. Para la topografía la Tierra es plana, ¿sí? Como una curiosidad, pero dentro de ese contexto, no como toda la Tierra, sino una porción de la superficie terrestre. Para la topografía es plano. Se trabaja dentro de ese espacio. Si salimos fuera de ese espacio, ya estamos afectados ¿no? por la curvatura terrestre, dentro de ese límite. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese límite, verdad? Dentro del cual la topografía es plana, o se considera la curvatura terrestre como algo despreciable, o no tiene efecto. Entonces, aquí ustedes también van a poder encontrar esa explicación. Yo se las explico, también se las comparto. Entonces, acá tenemos una porción de la Tierra. Entonces, acá hay un efecto por curvatura terrestre. Acá hay un efecto por curvatura terrestre entre un triángulo esférico. Este es un triángulo esférico y este es un triángulo plano. ¿Sí? Entonces, entre estos dos hay un efecto, hay una distorsión por esta curvatura justamente, tanto en longitud y tanto en ángulo, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que causa la curvatura terrestre. Pero entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Vamos a ver, me parece que está aquí. Entonces, por definición sabemos que el ángulo interior de un triángulo tiene que sumar 180 grados, pero si existe este efecto de la curvatura, se tiene que sumar eso, ¿no? El efecto de la curvatura, el efecto. O exceso esférico que le han puesto acá, exceso esférico. El exceso. Y hay una fórmula para determinar el exceso esférico que está en función del radio y del área del triángulo esférico, de la superficie, de la porción. Bueno, acá hay un procedimiento para calcular el error esférico y también lo ponen como ejemplo, ¿sí? Y finalmente, ¿cuánto sale esto? Bueno, considerando todo esto, se determina, se establece que un campo topográfico planimétrico es de 25 kilómetros. Es de 25 kilómetros. Entonces, eso responde a una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el campo de la topografía? ¿Cuál es el límite de la topografía donde no se afecta la curvatura terrestre? Acá lo tenemos. Son 25 kilómetros de distancia. Si nosotros abarcamos en nuestro trabajo más que esa cantidad de longitud, tenemos que tomar en cuenta que la curvatura terrestre se está manifestando en nuestro levantamiento. ¿Sí? Bueno, esto es importante a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, acá está, ¿verdad? Acá lo dice el autor textualmente, yo lo voy a leer. Dice, habiendo establecido los límites del campo topográfico, tanto planimétrico como para medición de distancias, podemos definir a la topografía que se realiza dentro de estos límites, considerando la Tierra como plana, como topografía plana. Por eso se le llama topografía plana. Entonces eso ahí está indicado. Bueno, acá ustedes lo pueden ver. Muy bien, entonces, veamos. Acá tenemos, por decir, vamos a ver, un arbolito, ¿sí? Ahí tenemos un arbolito. Luego acá tenemos una persona, ¿sí? Una persona. Y acá tenemos una casa, por decirlo, una casita, una casita, una casita, ¿ya? Entonces, nosotros queremos hacer un levantamiento, ¿no? Vamos al campo, agarramos el equipo y nos estacionamos por acá. Las patitas del trípode, estamos viendo desde arriba, desde el espacio. Las patas del trípode, ¿sí? Bueno, espero que se llegue a apreciar, si no lo voy a ampliar un poco más. Vamos a ver qué es la cima. Las patas del trípode, ¿sí? Acá está el equipo. Está en el punto, está centrado.
Entonces, para levantar este terrenito, nosotros vamos a construir un polígono, uno sencillo, de 3 lados, porque todo levantamiento se hace en base a un polígono, abierto o cerrado. Vamos a hacer un polígono nosotros cerrado de 3 vértices. ¿Sí? Entonces, como vemos, es una estación ahí, uno va a ser ese, por decir otro va a ser este, otro va a ser este, así va a ser nuestro polígono, ¿sí? Entonces, ya estamos ubicados nosotros en el primer punto, ya estamos acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer en campo, ¿no? Ubicar nuestro punto, etcétera. Tenemos que medir el azimut. Entonces acá tenemos el punto 1, este es el vértice 1. Este es el vértice 1 de nuestro polígono. Este es el vértice 1. ¿Sí? Luego este va a ser el 2. Este va a ser el 2. Y este va a ser el vértice 3. ¿Sí? Listo. Entonces, para levantar necesitamos conocer ángulos y distancias. Todo es ángulos y distancias en la topografía. Ángulos y distancias. Entonces, ¿qué ángulos necesitamos conocer? Como es un polígono cerrado, necesitamos conocer estos ángulos de acá, estos ángulos interiores, estos, para resolver el polígono, ¿no? Para resolver el triángulo. Pero para hallar las coordenadas, estamos en la azimut, ¿ya? Estoy ampliando mucho tal vez hacia atrás, pero para que se entienda. Entonces, una vez que estacionamos acá, hacemos que el teodolito mire hacia el norte, ¿ya? El norte, por criterio, lo voy a poner hacia arriba, pero el norte podría estar hacia allá, o hacia acá, ¿no? O hacia acá podría estar. Pero lo voy a poner, el norte, con este color, hacia arriba, una línea recta hacia el norte. Esta es la dirección del norte. Esta es la dirección del norte. ¿Sí? Es la dirección del norte, la dirección. ¿Cómo hemos encontrado esta dirección? Simplemente con una brújula. Con una brújula o simplemente de forma referencial hemos marcado un punto, ¿no? Entonces, ese es el norte. ¿Qué cosa es el azimut? El azimut es el ángulo que forma el norte con un alineamiento, ¿sí? ¿Cuál es nuestro alineamiento? Nuestro alineamiento es el alineamiento 1, 2. 1, 2. Ese es nuestro alineamiento, que sería esta dirección, una línea. La línea 1, 2. Esta es nuestra dirección. ¿Y el norte cuál es? Es este de acá. Entonces, ¿cuál es el ángulo del azimut? El ángulo del azimut sería eh, este ángulo. Este. Ese azimut es azimut 1 a 2. Azimut 1 a 2. ¿Sí? Ese es el azimut. ¿De acuerdo? Ese es el azimut. Entonces, la idea es que propaguemos este azimut. El azimut siempre va a ser en función del norte. Siempre va a ser en función del norte. Entonces, si nosotros queremos encontrar el azimut en este punto, ¿qué hacemos? Como es en función del norte, entonces yo tendré que considerar acá una línea norte acá también. Bueno, acá también una línea norte. Y tengo que encontrar el azimut en este punto. Por ejemplo, ¿cómo encuentro el azimut en este punto? El azimut en este punto va a ser toda esta vuelta. Toda esta vuelta va a ser. El azimut del alineamiento 2 a 3. El alineamiento 2 a 3. ¿Sí? El alineamiento 2 a 3 es este de acá, del punto 2 al punto 3. Y este sería el azimut. Este sería el azimut 2 a 3. En función del norte. Este es el norte. El azimut siempre es en función del norte. Y se lleva desde el primero. ¿Sí? Y después igual hacemos, llegamos. Ese es el azimut.
Ese es el azimut. Ahora, el rumbo no puede ser más de 90 grados. El rumbo no puede ser más de 90 grados. Es decir, si nosotros tenemos acá nuestro sistema cartesiano, vamos a hacer así. Bueno, ahí está nuestro sistema cartesiano. Entonces, este es el norte, este es el sur, este es el este y este el oeste, ¿cierto? En sentido horario, en sentido horario. Entonces, el rumbo puede ser en función del norte o puede ser en función del sur, ¿de acuerdo? Y no puede ser mayor a 90 grados. O sea, no podemos decir rumbo de 95, de 100 grados, de 200 grados, no. Es menos de 90. Entonces, para que sea menos de 90, tiene que graduarse manejarse en este cuadrante o en este cuadrante, hacia el este o hacia el oeste. Por ejemplo, en el mismo caso, este ángulo de acá, el alineamiento 1, 2. Entonces vamos a hacer el alineamiento 1, 2 de este mismo punto. El alineamiento estaría más o menos así, ¿cierto? Así, ahí. Este es el punto 2 y este sería el vértice 1, ¿cierto? Entonces, tenemos acá el alineamiento 1, 2. ¿Sí? Entonces, tenemos el azimut que lo podemos convertir a rumbo. Entonces, tenemos el azimut, que sería este, y lo podemos convertir a rumbo. ¿Cómo lo convertiríamos a rumbo? Puede ser en función del norte o del sur. En este caso va a tener que ser en el sur, porque ¿en dónde se encuentra el alineamiento? En este cuadrante, ¿sí? Entonces, como puede ser en función del sur, no puede ser este ángulo, sino tiene que ser el otro ángulo, que sería este ángulo. Hasta ahí. Perdón, hasta acá, ¿no? ¿Sí? Ese es el ángulo del rumbo. Ese es el rumbo. Es el mismo ángulo, pero tiene diferente connotación. Esta connotación sería, o esta notación sería, a ver, si esto es, por decir, este ángulo de acá que sea, ¿cuánto? 90 más 30 le vamos a poner, 120. Entonces este azimut sería 120 grados, ¿sí? Este azimut sería de 120 grados. Entonces, si hasta acá es 90 y esto es 30, ¿cuánto mide esto? 60, ¿cierto? Porque esto es un ángulo recto de 90 grados. Si esto mide 30, como esto mide 120, hasta acá es 90, esto será 30, entonces esto será 60. Entonces, ¿de cuánto es el rumbo? El rumbo se escribiría de la siguiente forma. El rumbo se escribiría sur, 60 grados. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Hacia el este. Entonces sería 60 grados este. Ese sería el rumbo. Ese sería el rumbo de este alineamiento. ¿Sí? Y el azimut sería 120 grados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería, lo mismo podemos hacer para los demás ángulos también, lo mismo podemos hacer en cuanto al azimut, en cuanto al rumbo. Pero para hacer levantamiento topográfico se nos pide azimut. Entonces todo tenemos que trabajar en azimut. En otros casos sí se nos pide el rumbo, y para las direcciones, por ejemplo, para ver las direcciones, cuál es el rumbo, ¿no? Pero en este caso, para la topografía con teodolito, el azimut es lo que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y buenas tardes con cada uno de ustedes. Saludos.